Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. El descanso angelical es solamente una de las 25.000 herramientas que tiene el terapeuta akáshico. Hay que recordarse que la persona que estudia la terapia akáshica no necesariamente es un psiquiatra o un médico que puede dar un somnífero a una persona. No necesariamente es un parapsicólogo que puede hacer pases magnéticas sobre la persona. Puede ser una persona totalmente común y corriente que al cabo de más o menos 24 horas de curso y consulta de entrenamiento, en 6 meses, por ejemplo, alcanza un método de terapia holística, un método de terapia general que trata a la vez el cuerpo, la mente y el espíritu. Lo que vamos a escuchar, el descanso angelical, es una de estas herramientas. Es la herramienta, diría, una herramienta de tipo sofro-hipnosis, es decir, una herramienta que hay que escuchar de una cierta forma. Entonces vamos a dar las opiniones siguientes. Si ustedes están manejando, no pueden escuchar el descanso angelical, es peligroso. Si están en el colectivo, si andan en bicicleta, si caminan en la valle, no pueden escuchar el descanso angelical. Si están en su casa y que no tiene ningún pollo en el horno, si no hay agua que hierve, si están tranquilamente acostado en un sillón o en su cama, es el mejor momento para escuchar el descanso angelical. La función de esta técnica es trabajar a la vez adentro del ser humano con una tecnología de relajación o sofrohipnosis y trabajar con el mundo angelical gracias a la simbología que se va a utilizar. Tal vez el primer día caigan en el sueño o sienten picazón, es posible. Pero seguro que al tercer, cuarto, quinto día la van a poder escuchar todos los días. Va a haber un efecto profundo durante el sueño. Porque el gran mago, el gran médico, el gran docente, el gran profesor que existe en nosotros, se despierta solamente cuando nos dormimos. Por trabajar con el descanso angelical es darle a él una lista de instrucciones espiritual muy valiosas para que influye sobre nuestra recuperación durante el sueño natural. Escuchar cada noche el descanso angelical es más interesante que tomar una medicina mágica finalmente. O, mejor dicho, es una medicina mágica. ¿Okay? Mejor escucharlo y se hagan una opinión después. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.